Gracias por permanecer, hermanos. Abra su Biblia en Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Segunda de Pedro 2:5. Voy a hablarles el tema, lo he titulado El rechace al mensaje de la cruz. El rechazo al mensaje de la cruz. Segunda de Pedro 2:5. Cuando tengan digan ya. Ok. Voy a leer, dice así: hablando de Dios, no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. ¿Cómo era Noé? Un pregonero de justicia. Con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Según la Biblia, cuando Dios llamó a Noé, él tenía 480 años de edad. Fue cuando Dios le ordenó construir el arca. Noé tardó 120 años en construir el arca. ¿Se imagina? En Génesis capítulo 6, versículo 3, dice así, Génesis 6:3: y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días como 120 años. Aquí está, versículo 6. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Ahora, aquí surge una pregunta: si Noé duró 120 años construyendo el arca, ¿qué hizo Noé en esos 120 años mientras que construía el arca? Según la Biblia, él hacía otra cosa. ¿Qué es lo que hacía? Él era pregonero de justicia. La palabra pregonero en el hebreo significa heraldo, significa predicador. Entonces, ¿qué era Noé mientras construía el arca? Un predicador de la verdad divina, un predicador que advirtió del juicio que vendría sobre ellos, y que Dios enviaría a la tierra por medio del diluvio. En Génesis 6:9, la Biblia describe a Noé como un varón justo, un varón temeroso de Dios, un hombre que había caminado con Dios. Y Dios lo escogió y le reveló sus planes, porque era un hombre temeroso de Dios. Los hombres se habían pervertido, según el Génesis, hasta el punto de que solo el juicio sobre esta tierra iba a ofrecer un nuevo inicio de vida aquí en esta tierra. Y Noé, por su fe y obediencia, Dios lo escogió y le reveló sus planes. Aquí hay un principio: la obediencia te lleva a la revelación de las cosas de Dios. Obedece a Dios y Él te va a revelar sus planes. Resiste a Dios, no le obedezcas aún en las cosas que parecen pequeñas y te estancas. Cuando Noé recibió el mensaje de Dios, cuando le dijo: hazte un arca de tales medidas y la vas a hacer así, y así, y así, y así, dice la Biblia que Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. O sea, él era un hombre obediente. Él no le daba opinión a Dios, no le decía: oye, Señor, ¿no se te hace que el arca está un poco grande? ¿Qué te parece si la hago de esta manera? No, porque Dios no le pide opinión a nadie de cómo haga las cosas. ¿Por qué? Porque nuestra mente no es como la mente de Dios. La mente de Dios es omnisciente, todo lo sabe. Él es omnipotente, todo lo puede, y nosotros no lo sabemos todo. Uno de los grandes pecados de hoy es que le decimos al Señor, decimos cosas como: bueno, sí, así dice la Biblia, pero yo pienso que deberíamos de hacerle así. Ay, no, olvídalo. Es como diciendo: yo soy más inteligente que Dios. Bueno, pues sí, Jesús dijo,
que hiciéramos esto y así, así, que hiciéramos discípulos, que les enseñaron las cosas que Él nos enseñó, pero mira, mejor vamos a hacerle de esta manera. Es como decirle al Señor: ¿sabes qué, Señor? Yo soy mejor que tú. Tú dijiste eso, pero yo lo voy a hacer como yo quiero. Qué terrible, ¿no? Bueno, lo que distinguieron a los hombres que hicieron historia en los caminos de Dios, como Noé, como Moisés, como Abraham, es que ellos no discutían las órdenes de Dios. Ellos obedecían las órdenes de Dios. Hoy a Dios se le trata con una falta de respeto insultante, espantosa. Cuando yo diga 3, el Espíritu va a venir sobre ustedes. 1, 2, 3, ahora, dice. ¿Se puede imaginar eso? Dándole a Dios órdenes. O sea, cuando yo diga 3, ese es un insulto a Dios. Lo que yo veo en la Biblia es que Él es el que da las órdenes, no nosotros. Nosotros somos los que somos siervos de Él. Él no es siervo de nosotros. Qué diferente es el evangelio, ¿no? No era un hombre de fe, un siervo obediente y sumiso. Y debo decirles que Dios no espera menos de nosotros, ¿no? Los 120 años fueron un periodo de gracia para que la gente de aquel tiempo, del tiempo de Noé, recapacitara y se volvieran a Dios. Dios tuvo mucha paciencia. La Biblia dice que Dios es el Dios de la paciencia. Imagínense 120 años estar esperando y el otro predicándoles la justicia de Dios, los caminos de Dios, y estos se burlaban de Él, porque Él construyó el arca lejos de donde había agua. ¿Esto qué? Y se burlaban de Él. Sí, sigue pareciendo locura todo eso. Desgraciadamente, la gente del tiempo de Noé no hizo caso al llamado de Dios al arrepentimiento. Jesús mencionó ese episodio en Mateo 24:38. Jesús dijo: hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y mira, pon atención a esta escritura. ¿Cómo será la venida del Hijo del Hombre? La gente, la gran mayoría, no va a entender. Pero ¿eso qué significa? ¿Que ya no vamos a predicar? No, vamos a seguir predicando. El que crea será salvo y el que no crea será condenado. ¿Sí? Y aquí surgen preguntas, porque dice Pedro que nada más se salvaron 7. Y aquí vienen unas preguntas. ¿Por qué la gente del tiempo de Noé rechazó su mensaje? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque los confrontaba, porque les decía sus verdades, que tenían que arrepentirse. ¿Por qué no les gustó el mensaje de Noé? Porque les hablaba la verdad. Un cristiano de hace bastantes años dijo: mientras hablaba mentiras, tenía muchos amigos, pero les empecé a hablar la verdad y me hice de muchos enemigos. Y sí es cierto. Otra pregunta: ¿por qué Noé no usó alguna estrategia especial para ganarlos para Dios? ¿Por qué se limitó solo a la predicación del arrepentimiento? ¿Por qué? ¿Por qué Noé no se le ocurrió organizar algún concierto con los tigres de Sodoma? O con un congreso con los mejores motivadores de Gomorra. ¿Por qué? ¿Fue Noé un predicador fracasado porque no se le convirtieron las multitudes? ¿Acaso le faltó visión de crecimiento? Si Noé viviera en este tiempo, algunos dirían que Noé es un fracasado porque su mensaje no tiene cabida. Hoy, sinónimo de éxito, de una iglesia exitosa, es llenarla. No, pues el Papa nos gana. Ese junta 3 millones en una reunión. ¿Será exitoso?
Eso no es el éxito. El éxito es que tú hagas la voluntad de Dios y prediques el evangelio. Y no es asunto de nosotros si la gente se convierte o no. El que los va a convencer de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Nosotros nada más debemos de predicar el evangelio. Eso es todo. Si Noé hubiera inventado algún método de crecimiento, algo así como 7 pasos para llenar el arca, a lo mejor se le hubiera llenado de gente en lugar de burros, jirafas, elefantes y perros. Pero, o tal vez ese muy socorrido método de cómo ganar la ciudad para Dios. ¿Por qué Noé no hizo nada de esto? ¿Saben por qué? Porque Noé no traicionó, ni diluyó, ni escondió el mensaje de justicia, ni de arrepentimiento. ¿Por qué Noé predicó la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo durante 120 años? ¿Por qué Noé no se avergonzó del mensaje que Dios le había encomendado? ¿Por qué las grandes masas de gente siempre han rechazado el llamado al arrepentimiento? ¿Por qué la gente rechaza los mensajes que los pueden salvar y llevarlos al arrepentimiento? Jeremías fue otro hombre, fue un profeta de Dios, fue un profeta predicador que nunca experimentó un avivamiento. Fracasado. ¿Ustedes creen que Jeremías fue un hombre fracasado? Pues no se le convirtió ni uno. Ni uno. ¿Sabían eso? Ni uno solo. No, hoy dirían, no, ese cuate es un fracasado, no tiene éxito, debería de usar este método. Lo que pasa es que no es cuestión de método, sino del mensaje. Vamos a ver algo de Jeremías en el capítulo 6, versículo 10. Aquí está Dios hablando a través del profeta. Yo quiero que noten que a los hombres de Dios, a los verdaderos hombres de Dios, no les interesa quedar bien con nadie. A ellos les interesa predicar el evangelio, el mensaje de Dios. Y aquí Dios está hablando a través del profeta Jeremías y dice, capítulo 6, versículo 10: ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos. Una versión dice, sus oídos están tapados, cerrados. Dice el versículo, y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa. ¿No se les hace familiar esa palabra con lo que Pablo habló? No me avergüenzo del evangelio. Y aquí dice, fíjate desde cuándo. Dice, he aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. No aman mi palabra. Dios se está quejando del Israel del tiempo de Jeremías. Por tanto, dice, estoy lleno de la ira de Jehová. Aquí ya está hablando el profeta. Estoy cansado de contenerme. La derramaré sobre los niños en la calle, sobre la reunión de los jóvenes igualmente, porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el anciano, y sus casas serán traspasadas a otros, sus heredades y también sus mujeres, porque extenderé mi mano sobre los moradores. Y luego ya ahí dice otra vez, dice Jehová. O sea que Jeremías estaba tan fundido con Dios que era ya el corazón de Dios hablando a través de Jeremías. Dice el versículo 13, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Wow, parece como que está hablando del siglo XXI. Dice, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Ay, Dios. Dice versículo 14, y curan la herida de mi pueblo con liviandad. Aquí liviandad significa ligereza, diciendo paz, paz, y no hay paz. Esto se me figura a las reuniones de hoy en muchos lugares que se dicen iglesias cristianas, donde traen a profetas que nada más les endulzan el oído y dicen cosas bonitas a la gente para que la gente se sienta bien.
O sea, ni conocen a la gente, no saben cómo está la vida de esa gente y están dando su mensaje y de repente dicen: tú, yo te veo un hombre rico y próspero, tendrás una granja y 1000 vacas. Y luego él oye y hasta llora, se la cree. Y luego le dice a otro: tú, también tú que te estás durmiendo, también para ti es la bendición, le dice. Yo te veo una mujer y puras cosas bonitas. Y luego los que conocen a esos que les dijo, dicen: no, pues entonces no está tan mal andar como este, porque pues sabemos que tiene 2 queridas por ahí. Pues el pastor no le dice nada, porque pues no debe ser tan malo. Además el amor cubre multitud de pecados. Entonces mira, si el Espíritu Santo le habló y le dijo que le iba a bendecir así, ay, pues a mí me va a bendecir más. Yo no soy como ese. Por eso las iglesias están como están, hermanos. Es terrible la condición. Bueno, vean cómo siempre ha existido eso. No aman mi palabra, decía Dios mismo a través del profeta. Y les dicen cosas buenas: hay paz, paz, pero no hay paz. Versículo 15: ¿se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto caerán entre los que caigan, cuando los castigue caerán, dice Jehová. Oiga, de estos predicadores, pues, ¿dónde están? Todos los profetas en la Biblia, todos, sin excepción, el que usted me mencione, todos hablaron reprendiendo el pecado del pueblo. Todos. ¿Qué hacen los profetas de hoy? Porque hay muchos que se dicen profetas. Si predicaran el evangelio como realmente es, amonestarían los caminos torcidos de los que se dicen hijos de Dios. Pero no, endulzan sus palabras y les dicen cosas bonitas. Dice en el versículo 16: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, gracias, y preguntad por las sendas antiguas. ¿Cuáles son las sendas antiguas? Como lo que predicó Noé, como lo que predicó Moisés, como la vida de Abraham, una vida de fe, de justicia, de obediencia. Párense, dice, deténganse en los caminos y mirad, o sea, hacia atrás, y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y miren lo que dijeron. Mas dijeron: no andaremos. Así de plano, no andaremos. Pero seguían yendo a las sinagogas los sábados, seguían leyendo las escrituras, seguían ofreciendo sacrificios y diezmaban, como el fariseo, el publicano que Jesús habló de esa parábola, ¿se acuerdan? Decía que había un fariseo que oraba consigo mismo y decía: Señor, yo diezmo, oro, ayuno. Y estaba el otro publicano, nomás a golpear: ay, Señor, perdóname, ten compasión de mí. Y se les digo que este salió justificado antes que aquel. ¿Qué es lo que Dios quiere? Arrepentimiento. Versículo 17: puse también sobre vosotros atalayas. ¿Qué es una atalaya? Alguien que da la voz de alerta. Dios dice: puse atalayas que dijesen: escuchad el sonido de la trompeta. O sea, de apercibir al pueblo, así como Noé, que era un pregonero de justicia. Va a venir un diluvio, y se reían, porque dice Hebreos que en ese tiempo todavía había cosas que no sucedían en la tierra, todavía no llovía. Se levantaba un vapor de la tierra que regaba toda la tierra. Entonces Noé decía: va a venir un diluvio, va a caer agua de... ¿Cómo? Y se reían. Y cuando empieza a llover, ¿pueden imaginarse esa escena? Empieza a llover y dijeron: ay, oye, está cayendo agua de arriba. Y un día, bueno, 2 días, 3, 4, 5, 20 días, y les empieza a subir. Y fueron y le tocaron a Noé, y el arca empezó a flotar. Y dice Génesis que Dios cerró la puerta
Y cuando Dios cierra, ¿quién abre? Noé, Noé. Ya fue demasiado tarde. Y se los llevó a todos, dice Jesús, el diluvio. Así será la venida del hombre. Pero no dejemos de proclamar, hermanos, para que no tengan excusa, aunque sabemos que hay muchos que van a creer. Dice, puse también atalayas que dijesen, escuchad el sonido de la trompeta, y ellos dijeron, no escucharemos. No, qué tremendos, no escucharemos. No, a mí me gusta que me digan que Dios me va a bendecir, pero no me digan que, a mí no me gusta que me digan que estoy mal, que soy una esposa mala con mi esposo, que no me someto, que soy chismosa. A mí no me gusta, pero me gusta que me digan que Dios me quiere bendecir. No quiero escuchar. Versículo 18, por tanto, oíd naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. ¿Ya se dieron cuenta que estamos leyendo la Biblia? ¿Sí? ¿O no? No es ningún libro ahí extraño, ni es la Biblia lo que estamos leyendo. Ahora, viene otra preguntas aquí. ¿Fue Jeremías otro predicador fracasado porque nunca tuvo un avivamiento? Pues no, claro que no. ¿Acaso Jeremías falló terriblemente porque en lugar de predicarles del amor de Dios les habló del juicio? Porque escúchenme bien, muchos confunden. Dicen, no, Cristo predicó amor y no predicó juicio. ¿Qué Biblia están leyendo? ¿Qué Biblia están leyendo? No, es que Jesús hablaba con amor. Ustedes hablan muy directo. Oiga, cuando Jesús se encontró con la samaritana aquella en Juan capítulo 4, que tiene el diálogo que dame de beber, dame agua. No, tú no me pidas, yo soy samaritano, tú eres judío. Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Ay, Señor, dame de esta agua. ¿Quieres de esta agua? Dame de esta agua. Pero fíjate, su mente bien terrenal, para que no tenga que volver aquí a sacarla. Se refería a la palabra. El agua es símbolo de la palabra de Dios. Las palabras que yo os he hablado, dijo, son espíritu y son vida eterna, producen. Dice, entonces, ¿quieres de esta agua? Sí, Señor, para no tener que venir a sacarla. Ve, llama a tu marido y ven acá. Bueno, no tengo marido. Y mira, ¿qué le dijo Jesús? 5 has tenido, y el que ahora tienes, vives en amaciato, ni te has casado con el que ahora vives. 6. ¿Cómo hablaba Jesús? A los fariseos, ¿cómo les habló? Es que ¿qué Biblia leen los cristianos de hoy? ¿Qué Biblia leen? Generación de víboras. Yo nunca les he dicho a nadie generación de víboras, ni tampoco le he dicho tu padre es el diablo, pero Jesús sí se los decía. Pablo también a uno le dijo, hijo del diablo, le dijo. Lo que pasa es que lo que ellos decían tenía peso porque era gente bien íntegra con Dios y Dios los respaldaba. Qué tremendo, ¿no? ¿Por qué Jeremías fue rechazado en su mensaje? ¿Por qué? Porque su mensaje los confrontaba. Pero no hay otra manera en que nosotros podamos arrepentirnos si no es que al ser expuesta la palabra de Dios nos diga nuestra condición. Hace rato hablaba con un hermano que está ahí sentado. Decía que estaba teniendo luchas porque le decían que no hablara del infierno, que no hablara del pecado, que no hablara de esto, que no hablara de esto otro. Pues entonces ¿de qué se va a hablar? ¿Cuántos tienen hijos así creciendo? Un buen número, ¿no? ¿Cuántas veces al día les llamas la atención? ¿Cuántas veces al día? No comas así. Pórtate bien. No vayas a juntarte con aquel marihuanito. No vayas a otra. Ya tienes a tu hermano. No, háblale con amor.
Háblale con amor. No le digas nada de eso. Tú dile, tú eres exitoso, poderoso y bendecido. Nunca corrijas sus malas actitudes, así sus groserías. Nunca le digas nada. ¿Lo hacen? ¿Verdad que no? Entonces no amas a tu hijo. Pura corrección lo traes. La Biblia dice que Dios al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Una señora dio una vez un testimonio y dice: ay, hermanos, les voy a contar un testimonio bien bonito. Dios me concedió otra vez lo que le pedí. Bien fresa la hermana. Dice: ay, hermanos, es que yo siento, yo soy una, ay, dice, yo soy una consentida del Señor. Híjole, no puede ser lo que se está oyendo aquí. ¿Saben qué es ser una persona consentida? Que tu papá te deja hacer lo que te dé tu gana. Eso es una persona que consiente todo lo que haces. ¿Tú consientes que tu hijo haga todo lo que? ¿Tú consientes que tu hijo de 10 años agarre la computadora y se meta a ver pornografía? ¿Verdad que no consientes? Entonces, ¿de dónde sacan que Dios tiene consentidos? O sea, que pueden hacer lo que les da la gana. No es así. Dios al que ama, disciplina y corrige y duele. Hay predicadores, ay Dios, es una vergüenza. Dicen: Dios no castiga. ¿Lo que Biblia lees, predicador? Sí, ¿qué padre, qué hijo es aquel el que su padre no corrige? ¿Cuánto más el Señor nos da nuestras buenas para corregirnos, o no? ¿Cómo vamos a corregir? ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Pero todavía no he dicho nada. De que cuando fueron niños, a ustedes, a nosotros nos pareció excesiva y exagerada la corrección. Mi papá me decía: nunca te subas a ese árbol. No te subas porque ese árbol tiene las ramas muy delgadas. Era una higuera y a mí me encantan los higos. Y me decía: no te subas, pues no son muy fuertes en sus ramas. Y un día que me trepo, y justo andaba yo trepando y había un higo casi en lo más alto, así, miren, ya me había comido los otros. Y dije: no, este higo me lo voy a comer. Y que me trepo. Y mi papá llegó, yo no me di cuenta. Y andaba yo. Y cuando le tiro el agarrón, pues yo tendría unos 10 años, no sé, 8, 10 años. La rama se quebró. No, hombre, yo empecé a dar. Lo bueno es que iba cayendo así. Y caí de espaldas en el pastito. Pero se oyó el golpe y el ¡ay! Y sale mi papá y te dije: te lo dije. Te dije. Y como me levanté y ya me revisó que no tenía nada y me tocó y ¿te duele aquí? No. Y dice: ahora toma. Para que me obedezcas, y te pudiste haber matado. ¿Tenías razón, sí o no? Pues me corrigió. ¿Quién no corrige a sus hijos? ¿Cuántos son hijos de Dios? Bueno, ya lo demás deduzcanlo ustedes. Ahora, dice en Hebreos que si Dios no nos corrige, entonces somos bastardos. ¿Qué es un bastardo? Es un hijo ilegítimo. O sea, yo no puedo disciplinar a los hijos de don Pancho que vive enfrente de mi casa. Esos pueden fumar marihuana y todo lo que usted quiera. Pueden robar y quitarle los espejos a los autos y yo verlos, pero yo no les puedo decir nada, no les puedo corregir porque no son mis hijos. Esa es la respuesta para algunos cristianos que se confunden cuando ven gente en el internet o los ven en lugares donde predican y la gente sabe que son bien tranzas, que son bien mentirosos, que seducen mujeres en la congregación, pero que están bien. Dicen: bueno, mira, Dios los sigue apoyando, ora por los enfermos y se sanan.
entonces no va a estar tan mal, dicen en su ignorancia. No, lo que pasa es que no son sus hijos, por eso no les pasa nada. ¿Entendieron eso? Ahora, si tú sientes la disciplina del Señor, gózate, porque esa es señal de que eres su hijo. Cuando sientas la vara del Señor, dile: ay, gracias, Señor, soy tu hijo. Pero si tú haces todo lo que te da tu gana, haces, deshaces, dices, transas, todo, y no te pasa nada, dicen: pues es que yo soy consentido. No, es que no eres su hijo. Ezequiel, otro profeta fracasado. Vamos a ver Ezequiel capítulo 3, versículo 1. Dice Ezequiel 3:1: me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo. Aquí el rollo, pues, se entiende que eran los pergaminos, antes no eran libros como tenemos hoy. Es la palabra de Dios, lo entienden así, ¿verdad? Come este rollo. O sea, no agarres tu rollo, sino come de este rollo. Y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo, o sea, su palabra. Y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como miel. Porque la palabra de Dios es dulce, ¿verdad? Pero también tiene su lado amargo. Juan decía que lo comí y lo sentí amargo. ¿Saben qué significa eso? Que la palabra de Dios tiene su lado dulce, deleitoso de la palabra. Es lo que decía el rey David, que su palabra es dulce a mi paladar, y amo tu palabra, y ay, qué bonito. Y cuando viene la palabra de consuelo, ¿a poco no es dulce todo eso? Sí, pero cuando te dice el Señor: haz esto, y dice: pero es que si yo hago esto se me van a echar todos encima. Ahí es donde es amargo. ¿Ven? Tienen los dos lados. El incienso que se ofrecía en el tabernáculo era una mezcla de especies aromáticas. Algunas eran dulces y otras eran amargas. Y cuando se mezclaba, se molía todos los ingredientes que Dios dijo cuáles, no era un invento del hombre. Dios le dijo a Moisés: dile a Aarón que hagan así el incienso. Ustedes lo pueden ver en Éxodo. Y lo mezclaban, luego lo prendían, y fíjense, la mezcla de lo amargo y lo dulce daba un aroma agradable, el aroma del incienso. ¿Saben qué significa eso? Las cosas amargas de la vida y las cosas dulces de la vida. Si todo fuera dulzura y no está la otra mezcla de lo amargo, los momentos difíciles de la vida cristiana, entonces no hay aroma agradable. Y lo que te enseñan el día de hoy, muchos, es nada más la dulzura. Y cuando viene la amargura te dicen: no la recibas, Satanás te está atacando, dicen. Cuando las pruebas de la vida también es el otro ingrediente. La vida se compone de cosas dulces y cosas amargas también. Entonces haces esa mezcla, se la ofreces al Señor y es de olor agradable. Es como cuando Pablo dijo: yo tengo un aguijón en mi carne, le he pedido al Señor 3 veces que lo quite, y me ha dicho: no, bástate mi gracia. Pues me basta su gracia y me gozo en las debilidades. Y la vida de Pablo era agradable a Dios. ¿Por qué? Porque cuando todo está bien y dulce, pues es bien fácil levantar las manos y gracias, Señor. Pero ¿qué hizo Job cuando le dijeron: se murieron tus hijos y se te acabó todo tu capital? Se postró y adoró. Y Dios dijo, cuando Satanás andaba rondando allí: ¿no has considerado a mi siervo Job, varón justo, temeroso de Dios, apartado del mal? Dios lo presumió, se sintió orgulloso. Ese es Job. Dice: si tú lo bendices porque lo tienes cercado. Dice: pero tócale lo que él tiene y verás cómo te maldice. Ok, te doy permiso,
toca lo que está a su alrededor, pero a él no me lo tocas. Y fue cuando vino la adversidad, el momento amargo, y se postró y adoró. Y le llega la esposa: ay, todavía guardas tu integridad. Esa es la que se debería de haber llevado el Señor. Y Job le dice: ay, mujer, como las mujeres necias, que solo recibiremos los momentos dulces del Señor, y cuando vengan los amargos, solamente lo bueno, y lo malo no. Lo malo significa lo adverso. Eso no lo vamos a retirar. No. Dice: Jehová dio, Jehová quitó. Él es el dueño. Por eso cuando se muere un cristiano, un familiar nuestro, Él es el dueño de la vida, ¿sí o no? Y tenemos que aceptar la voluntad de Dios, aunque nos duela. Esos son los momentos amargos. Y la respuesta que le demos a Dios es importante para Él. Él quiere formar. Es como Jesús. Él tuvo momentos, dice que se regocijó en espíritu. Dice: bienaventurado porque no se los reveló, mi Padre les dio a conocer a ustedes los misterios del reino, y se gozó en el espíritu. Pero ¿cómo estaba en Getsemaní? Sudando gotas de sangre, de sufrimiento, momentos dulces, momentos amargos. Entonces aquí Ezequiel dice: fue dulce como miel. Ay, qué rico, ¿verdad? ¿A quién les gusta la miel? A todo mundo. Versículo 5. No, el 4. Luego me dijo: hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas. Si a ellos te enviara, ellos te oirán. Mas la casa de Israel, se lo advirtió, no te querrá oír. Porque no me quieren oír a mí. Porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. He aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte. O sea, le dio firmeza a Ezequiel, porque Dios le está diciendo: no te van a creer, te van a rechazar, pero no te desanimes, tú ve y diles de mi parte. Dice versículo 9: hecho como diamante tu frente, más fuerte que pedernal hecho tu frente. No los temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Y me dijo: hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras. ¿Te fijas cómo que es lo que debemos de decir? ¿Qué? Las palabras de Dios. Toma todas mis palabras en tu corazón, que yo te hablaré, y oye con tus oídos. Y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles: así ha dicho Jehová el Señor. Escuchen o dejen de escuchar. En otras palabras, no es asunto tuyo si creen o no. Tú ve y predícales. Y ahí ya le fue por amargo. Lo que en principio fue dulce, después le fue por amargo, porque Dios mismo le dice: no te van a creer. ¿Cómo? ¿No? Aquí viene la misma pregunta que hicimos sobre Noé y sobre Jeremías. ¿Acaso fue un predicador fracasado? No, por supuesto que no. Pero ¿por qué lo rechazaron al mismo Ezequiel? Porque los confrontaba. Vamos al capítulo 3 de Ezequiel mismo, y vamos al versículo 17. Sigamos ahí en ese capítulo. Hijo de hombre, dice: yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío: de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. ¿Qué tal? Pablo decía: ay de mí si no predico el evangelio. Dios va a demandar. Pablo les dijo a los efesios: yo estoy limpio de la sangre de todos vosotros. En Hechos 20, estoy limpio de la sangre de todos vosotros. ¿Qué significa? Yo ya les prediqué. Lo que después hagan ustedes del mensaje que yo les presenté, ustedes van a dar cuentas. Yo soy limpio de la sangre de vosotros, porque no he rehusado predicarles todo el consejo de Dios. Porque yo sé que después de mi partida entrarán lobos rapaces
que no perdonarán el rebaño. Cuídenlos, apacentad la grey de Dios. Dice, y aún de entre vosotros se levantarán hombres de entre vosotros que hablarán perversidades. Pero yo ya se los dije, ya les enseñé por 3 años de día y de noche, con lágrimas, dijo Hechos 20. Pero yo ya me voy, dice. ¿Y ustedes qué van a hacer? Yo ya cumplí, ahí nos vemos. Ahora cumplan ustedes, les dijo. Pues era dulce, pero a la vez amargo, ¿sí? Y sigue diciendo aquí en Ezequiel, en el versículo 19. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá y sus justicias que había hecho no vendrán a memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Wow. ¿A poco no les da temor esto? Como Habacuc, oí tu palabra y temí. Versículo 21, pero si el justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Es como esto. Pues yo me voy mañana. Fito, el pastor, me dijo, oye, yo quisiera que vinieras a compartir. Señor, ve, predícales. Y bueno, y Fito dice, Dios puso en mi corazón este tema, porque él es el pastor aquí. Ni siquiera fue una idea mía, ¿entienden? Entonces, pues ese es el tema, el olvido de la cruz. Ay, qué tremendo tema. Bueno, yo estudié la Biblia, Dios puso en mi corazón la palabra, yo ya se las dije. Yo me voy mañana. Imagínate que yo hubiera venido y de 1 hora 10 de predicación, 40 minutos de contarles chistes y mis aventuras, y que yo conozco todo el mundo y que le he dado 50 veces la vuelta alrededor de la tierra, y conozco Europa, conozco África. ¿Y te imaginas contarles mis aventuras? Y ustedes, ay, qué tremendo el hermano, ¿verdad? Híjole, qué poderoso, cómo Dios lo usa. Fíjate hasta dónde ha ido a predicar o a contar sus aventuras. ¿Te imaginas? Y luego yo me voy y Dios dice, amonétalos, háblales de la cruz, que no se les olvide. Y yo ya me voy y le dice, Señor, yo te mandé a que les hablaras, no les hablaste. Su sangre de ellos lo voy a demandar de tu mano. No, yo me quiero ir limpio. ¿Entiende? Sí, para poder dormir tranquilo. Ahora, ¿por qué rechazaron el mensaje de Jesús? A Jesús mismo. Miren, Juan capítulo 1. ¿Qué dice Juan 1:11? A lo suyo vino. ¿Cuál era lo suyo? Morir por nosotros, darnos el mensaje. Y los suyos no le recibieron, lo rechazaron. Juan 8:40. Mira lo que les dijo. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Versículo 43, Juan 8:43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Y miren esto, lo que les dijo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? Fíjate esto que dice: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Nadie, ningún ser humano puede decir eso, ¿verdad que no? ¿Eso qué demuestra? Que él era el Hijo de Dios, Dios sin pecado, y el inocente muriendo por los culpables. ¿Qué les parece? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios
las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Y eran los líderes de Israel. Ahora, ¿Jesús fue un fracasado porque no lo siguieron multitudes? No sé cuántos han leído el capítulo 6 de Juan, del Evangelio de Juan. Pero allí él les da un discurso tremendo de que él era el pan de vida. Moisés no les dio el verdadero pan de vida. Yo soy el pan de vida. El que no come mi carne y bebe mi sangre, ¿qué significa eso? Sacrificio. Pero la gente dijeron, ¿cómo nos va a comer su carne? Nunca entendieron. ¿Cómo nos va a beber su sangre? Este hombre está endemoniado, decían. Y dice en Juan 6:60, por eso en una versión distinta a la Reina Valera dice, por eso muchos de sus discípulos cuando oyeron esto dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Dura es esta, ¿no les gustó? Versículo 61, pero Jesús, sabiendo en su interior que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? En otra versión dice, ¿esto los escandaliza? Pues ¿qué si vierais al Hijo del Hombre ascender a donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creéis. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que le iba a traicionar. Y decía, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Mira ese versículo, En la Reina Valera, desde ese día, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con Jesús. Ellos fueron los que habían comido la multiplicación del pan y los peces. Y Jesús se fue a Capernaum y lo fueron a buscar. Y cuando lo encontraron, Rabí, te hemos estado buscando, ¿dónde andabas? Y Jesús los mira y dice, ustedes me buscan porque ayer comieron y se saciaron. Trabajad no por la comida que perece, busquen las cosas de Dios. No nos gusta, queremos nuestro sándwich otra vez. Gente que nomás le interesa lo terrenal, nada más, no le importa. Y Jesús les da ese discurso tremendo. Lean de tarea en la noche Juan 6, capítulo 6, y les dice todas esas verdades tremendas. ¿Esto les ofende? Estaban ofendidos. Vámonos, no me gusta lo que dijo. Y se fueron y ya no andaban con él. Y luego de repente Jesús sigue su camino y se detiene. Dice el versículo 65 en adelante. Y se voltea con sus discípulos. ¿Ustedes también se quieren ir? Y Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos? Si tú solo nos puedes dar el mejor carro del año. Señor, ¿a quién iremos si solo tú me puedes ser exitoso? ¿Eso le dijo Pedro? Señor, ¿a quién iremos? Fíjense la diferencia. Si solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Amas la palabra? A veces es dulce, pero a veces es amarga. Pero hay que combinarla y ofrecerla en sacrificio de olor grato al Señor. Pablo, en Gálatas 4:11, que ya leímos, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Gálatas 4:16, me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad. Mira qué cosa. Me he hecho su enemigo por hablarles la verdad. Gálatas 1:10, busco el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Uno de los grandes males de hoy, de nosotros los predicadores, es hablar para agradarle a la gente, para quedar bien con ellos, para que la gente al final
nos diga, ay, qué tremendo predicó, pastor, y ganarse el favor de la gente y estar en gracia con la gente. Esa es una tentación que todo predicador tiene en algún momento, de querer quedar bien con los oyentes y no hablar la verdad del evangelio que nos mete en conflicto. Y Pablo decía, ¿busco el favor de los hombres o el de Dios? Si yo tratara de agradar a los hombres, o sea, de hablarles lo que a ustedes les gusta, no sería siervo de Cristo, dijo. ¿Se acuerdan de Aarón? ¿Qué hizo Aarón? Aarón era un líder, pues era el sumo sacerdote o el sacerdote principal. Y Moisés estaba ahí en la montaña con el Señor y Dios le estaba dando la ley. Y Dios le dice, desciende ya, porque tu pueblo, dice, se ha corrompido. Dice, no, el tuyo, no, el tuyo. Y se pasaban, ninguno lo quería. Y Moisés baja con las tablas. Y iba Josué junto a él, ¿se acuerdan? Josué era un jovencito. Y le dice, vámonos, dice, porque el pueblo allá han hecho cosas. Entonces dice Josué, oye Moisés, voz de guerra oigo yo. Y Moisés lo mira y le dice, no, no es voz de guerra, es voz de canto. Le faltaba experiencia. No, es que se oye como que como que hay guerra y los agarraron los enemigos. No, están cantando. Moisés ya había tenido experiencia, ¿entienden? Ya conocía más. Josué estaba aprendiendo. Ese es un problema que tiene el predicador joven, el que inicia en el ministerio. Tiene que estar a la sombra de alguien que lo lleva, ¿entienden? Alguien que ya recorrió camino y le dijo, no Josué, es voz de cántico. No, hombre, ya estaba la noche de alabanza. Y desciende Moisés y cuando ve que estaban danzando alrededor de un becerro, quebró las tablas, se enojó y dijo, Aarón, ven para acá. ¿Qué hiciste, Aarón, con este pueblo? ¿Lo has desviado? No, es que tú te tardaste. Y pues es que el pueblo quería avivamiento. El pueblo decía, no, tráenos a los tigres de Sodoma para que nos den un concierto. El pueblo quería cantar, el pueblo quería tener su reunión poderosa. Entonces, pues como tú no venías, yo dije, bueno, pues ay, ¿qué hago? Fíjate nomás. Y él fue el primero que recogió una ofrenda de anillos, de oro, de collares. Fue el primero para hacerles un becerro de oro. Y agarró todo. Dijo, qué generoso el pueblo. Fíjate nomás. Dice, entonces, pues todos trajeron sus zarcillos, sus anillos, sus pulseras, todo. Entonces lo metí ahí, lo trabajé y salió esto. Ay, salió esto. Así dijo, y esto salió. Dice Aarón, ¿qué has hecho con el pueblo? Pues es que el pueblo me decían, Aarón, haznos dioses. Haznos. Bueno, salió así, ¿no? Haznos dioses. Y les haznos dioses. Y fíjate, quiso complacer al pueblo. Una vez iba a haber, esto hace unos 7 años, 8 años, iba a haber un evento numeroso a nivel liderazgo en los Estados Unidos. Entonces el organizador me llamó y me dijo, oye pastor, quiero que vengas a predicar, he orado y Dios, ¿cómo ves? Le digo, bueno, pues déjame ver mi tiempo y déjame orar. Si total se dio. Y le dije, no, pues sí, ahí voy a estar primero Dios. Y siguió avanzando la organización del evento. Faltaba todavía unos 3 meses y me llama el pastor, me dice, oye, dice, fíjate que la gente me ha estado diciendo que traiga a fulano de tal. Yo le dije, ¿qué? Dice, sí, la gente me está pidiendo a uno muy famoso.
Le digo, oye, pero ¿y? Dice, bueno, es que yo quiero saber tu opinión si yo lo traigo. Es que la gente me lo pide. Le dije, pastor, ¿tú sabes que ese predicador tiene no doble vida, triple vida? Tú sabes que ese es un camaleón. O sea, le entra todo, le entra la droga, le entra la tranza, le entra todo. Tú lo sabes, tú has sido testigo de que él confesó. Bueno, es que la gente me lo pide. Así me dijo. Le dije, pues haz lo que tú quieras, le dije. No, pero ¿cuál es tu opinión? Por favor. O sea, ¿de veras quieres que mi opinión? Le digo. Yo no me creo el super santo, le digo. Ni lo soy, le digo, pero tú bien sabes. ¿Le vas a conceder el deseo del pueblo, hermano Aarón? No, pues yo quería saber tu opinión. Y no lo invitó. O sea, tuvo la tentación, ¿entienden? Porque hay esto en la carne. ¿Entiende? Nos gusta que a la carne le gusta que le digan, ay, estás tremendo. Hermana, usted de veras que usted es una mujer. Entonces por eso es que buscamos el aplauso de la gente. Por eso es que los artistas, por ejemplo, algunos que dicen que se han convertido, que vuelven otra vez a cantarle al mundo, dicen, es que necesitaba el aplauso de la gente. Es que a mí me alimenta mi público. Sus aplausos los necesito. ¿Qué es eso? ¿Será eso de Dios? Es el aplauso del mundo. Así están las cosas, hermanos. Jesús se hizo enemigo de muchos porque les decía la verdad. Pablo igual, Ezequiel igual, Juan el Bautista. Bueno, ¿qué decir de Juan el Bautista? En Lucas 3:7 dice, y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él, oh generación de víboras. Híjoles, y estaba bien extraño, Su vestimenta era una piel de camello, y traía un morral, y traía miel y chapulines. Eso era lo que comía. O sea, totalmente era como para contrarrestar todo lo que estaban reflejando los líderes en ese tiempo de Israel. Vestiduras así tremendas, ¿verdad? Oro colgado, sus filacterias las ensanchaban. Querían que la gente los llamara en las plazas rabí, 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 maestro, que la gente les besara la mano, les besara el anillo. Y entonces era una manera de decirles, de contradecirlos. Y se pone así estaba profetizado, una piel de camello, un morral, un poco de miel y unos chapulines ahí, langostas, y eso comía. Y los otros se sentaban en las mesas con unos manjares impresionantes. Oh, es que somos hijos del rey y merecemos lo mejor del mundo, decía. ¿Dónde he oído eso? ¿Dónde he oído eso? Mira lo que les dijo en el versículo 8: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. ¿Qué les parece? ¿A qué se refiere fruto aquí? A una vida transformada, ¿no? ¿Sí o no? A eso se refiere. Pero muchos, fíjese, escuche, muchos han confundido el fruto con, mira cuánto fruto llenó el Estadio Azteca. No, pues eso lo llena hasta Justin Bieber y Juan Gabriel y Luis Miguel. El Papa llena, no hay estadio que quepa. Eso no es fruto, hermano. Eso lo puede ser cualquier famoso, ¿entienden? Por el don que Dios les ha dado o lo que sea. Eso no es el fruto. El fruto es de una vida transformada, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas significan la antigua manera de vivir. Eso significa ser una nueva criatura.
Conclusión. ¿Por qué el día de hoy, como antaño, la gente rechaza el mensaje de la cruz? ¿Saben por qué? Porque el mensaje de la cruz, como el mensaje de Dios en todas las edades, los confronta. Hoy el mensaje que confronta, que trata de parte de Dios enderezar nuestras vidas, es tachado de legalista, es tachado de falta de amor. Mira, predica sobre la cruz de Cristo y te vas a llenar de enemigos. Predica sobre la verdad de la santidad y los libertinos que están en las iglesias te van a tachar de legalista. Predica sobre la verdad de las bendiciones que son gratuitas y los profetas de la prosperidad te van a odiar porque ellos las venden y les estás arruinando el negocio. Predica sobre la verdad de la necesidad del arrepentimiento, de ser de nuevo, de ser lavados con la sangre de Cristo, y te van a rechazar diciéndote: no necesitamos teología aburrida ni anticuada, eso aburre, háblales mensajes motivacionales. Predica sobre la verdad de la segunda venida de Cristo y te van a tachar de cobarde. Ya te quieres ir. No, aquí Dios nos puso en ¿para qué queremos que Jesús venga otra vez? Él ya vino, ahora nos dejó a nosotros para que nosotros establezcamos el reino de Dios aquí en la tierra. Fíjate nomás, los cristianos, incluyendo Pablo, murieron creyendo que Jesús iba a venir en su tiempo, y ahora nos dicen: no, ¿para qué? No les hables de eso. Pero un día va a venir como ladrón en la noche. ¿Cómo es un ladrón en la noche? ¿A poco dice: ya vine? Como el del gas, ¿verdad? Gas. Dice: ya vine, a ver, cuiden sus iPods, sus computadores, porque soy el ladrón. No avisa. Y cuando menos lo pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Hoy los cristianos en su gran mayoría viven como si Cristo nunca fuera a venir, porque han hecho a un lado el mensaje de la segunda venida de Cristo. Predica sobre la verdad de conocer las Escrituras, para conocer a Dios y conocer las verdades del Evangelio, y te van a menospreciar los ociosos. Te van a decir: ¿para qué estudias tanto? La letra mata, te van a decir. Predícale sobre la verdad del inevitable juicio de Dios y te van a decir: no es verdad, Dios es amor, dicen. Predícale sobre la verdad de la realidad del infierno y te van a decir: no asustes a la gente, no seas un exagerado. Y te van a preguntar: ¿tú quemarías a tus hijos en el fuego? Dios tampoco lo va a hacer. Predica sobre la verdad de la advertencia bíblica sobre la invasión de falsos apóstoles, falsos profetas, y te van a tachar de intolerante, de amargado, de envidioso y de juzgón. Y terminamos: predica contra el pecado y te van a cortar la cabeza. Corres el riesgo de que te pase lo mismo que a los apóstoles, el mismo. Muchos cristianos están hechizados con doctrinas de demonios, de falsos maestros que se han metido a la iglesia. La gente de hoy, los cristianos de hoy, les gusta el mensaje light, ligero, digerible, pero tienen comezón de oír. Les gusta que les rasquen porque el rascarse produce una sensación placentera. Pero como Jesús decía constantemente: el que tenga oído para oír, oiga. Amén. Yo espero que no haya aquí ni uno solo que rechace el evangelio. No le hace que nos desnude con la verdad. No le hace, no importa. Porque justamente el conocimiento de la verdad es lo que nos hará libres. Amén. De la esclavitud del pecado. Oremos. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Ciertamente a veces es muy dulce. Citamos el Salmo 23, que tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Y es verdad. Y eso es consolador y alienta nuestro corazón. Pero no reparamos en ese mismo salmo cuando dice: me guiarás por sendas de justicia por amor de tu nombre. Es decir, que tú nos vas a dirigir por las sendas antiguas. Tampoco reparamos en el mismo Salmo 23
donde hay un equilibrio allí de momentos dulces, pero también amargos. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y no ponemos atención a lo que leemos, porque David decía: y a pesar de que ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. Él nunca quiso decir lo que muchos dicen, que tú nunca nos vas a permitir que estemos en situaciones como si fueran valles de sombra y de muerte, sino que a pesar de que andamos ahí, ese es el lado amargo. A pesar de andar ahí, tú estarás con nosotros, porque tu vara y tu callado nos infundirán aliento. Y tú nos das alimento y preparas mesa y alimentas nuestro vientre. Y qué ricas viandas, qué deliciosa es tu palabra, dulce al paladar como miel. Pero también tenemos que entender que tiene su lado amargo. Cuando nos confronta tu misma palabra, que a la vez es dulce pero amarga. Pero esto es lo que viene a componer la esencia del Evangelio. Lo amargo para nosotros es que tú nos digas nuestra condición pecaminosa, pero lo dulce es que nos digas que tú moriste en la cruz por cada uno de nosotros, porque de tal manera amaste al mundo, Padre, que enviaste a tu Hijo unigénito. Qué dulce es eso, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nosotros hemos creído, dijeron tus discípulos, y sabemos que eres el Cristo, el Santo de Dios, el Hijo de Dios. Señor, te confesamos en esta tarde y decimos que tú eres el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, que viniste a este mundo a lo tuyo, pero los tuyos te rechazaron. Pero a los que hemos creído en ti, te hemos recibido, hemos creído, tú nos has dado el regalo de la salvación. No fue por méritos ni por obras, nadie lo merecía, fue una obra de gracia. Y llegó a nosotros el Evangelio por alguien que nos predicó y creímos. La fe nació y hoy somos salvos. Pero no debemos callar las verdades del Evangelio. No podemos ni debemos disfrazarlas ni diluirlas. Tenemos que llevar a la gente hacia ese Cristo que fue levantado y que a todos atraería hacia Él. Ese Jesús que fue flagelado, humillado y aparentemente derrotado en una cruz, cuando en realidad fue el triunfo de la justicia sobre la injusticia, del perdón sobre la maldad del pecado. Gracias, Jesús.